eso, mis padres nos dejaron cuando teníamos nosotros, claro, al final yo ni me acordaba prácticamente de mis padres. Nos criamos prácticamente solos. Claro, eso te motiva, pero a la vez te duele. Tenía miedo, tienes miedo. Y es muy importante que te hagas amigo del miedo, que sea tu compañero, al fin y al cabo, para que no te restes, sino que te sume. Claro. Son 13 combates. Llevo 9 ganadas, 2 derrotas y 2 empates. ¿Qué dirías ahora para ti que es el éxito? Llamaría éxito a mi experiencia, a todo lo que he aprendido gracias al boxeo. En ese momento sí que yo llegué a plantearme el dejarlo. Fue tan duro, lo recuerdo tan duro, que no lo quería hacer más. Primero de todo, ser campeón de España, campeón de Europa y campeón mundial. Eso lo tengo clarísimo, pero muy claro. Y si tú no lo tienes aquí, ¿y por qué no? Con Antonio Barrul, ¿por qué no? Vino a un combate mío, realmente nadie se esperaba que viniera. Realmente prácticamente vino a retarme, pero el campeonato de España teóricamente teníamos que haberlo hecho él y yo. ¿Alguna vez has sentido que te robaron una pelea? Sí, incluso llegué a estar vetado y no podía boxear. ¿Quién es el boxeador más sobrevalorado que hayas visto? ¿Hay dopaje en el boxeo profesional? Antes de continuar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, deberías saber que el 96% de las personas que nos ven y nos escuchan no está suscrita a nuestro canal. Para ti es algo muy sencillo y a nosotros nos ayudas mucho. Así que por favor, suscríbete a nuestros canales y disfruta de esta entrevista. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con un boxeador profesional, con Farlin, del peso Super Gallo. Bienvenido, Farlin. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, vamos a empezar con un brindis, ¿no? Como siempre, Un brindis. para que vaya bien la entrevista. Ahí está. Salud. Tú siempre te dejas ahí un poquito, ¿eh? ¿Te gusta? Bien, bueno. de Bien. locos. Vale. Estupendo, estupendísimo. Pues vamos a darle, Farlin, la primera pregunta, siempre la misma para que nos conozcan un poco los espectadores. ¿Quién es Farlin? Bueno, Farlin Condori, el gallo, es un chico humilde que vino desde Bolivia. Nació en Bolivia, se crió con sus abuelos, una educación muy férrea, muy anticuada. Muy Y imagínate, estás en Latinoamérica en esos años, imagínate criarte con tus abuelos que están mucho más anticuados aún, imagínate. O sea, tranquilamente estaríamos hablando de unos 80 años atrás. O sea, una brutalidad. Una barbaridad. Luego, con el tiempo, al final mis padres salieron de Bolivia por buscar una vida mejor, guiar un sustento mejor para la familia, entre ellos mis hermanos y yo. Soy el mediano de 3 hermanos. Un hermano mayor, yo soy el de en medio, Farlin, y una hermana pequeña. Y al final es eso, mis padres nos dejaron cuando teníamos nosotros, nada, unos 4, yo cuando tenía 4 años, grosso modo, y cuando mi hermana tenía, pues eso, poquitos años, y igual que mi hermano. Claro, al final yo ni me acordaba prácticamente de mis padres, Claro. no... No tenía Es decir, recuerdos no suyos tenía, a esa edad no tan tenía temprana. recuerdos Claro. sí, algunos pocos que tú te acuerdas de pequeño, pero no eran lo mismo. Y imagínate mi hermana, que casi no se acordaba de ellos. Claro, lo que me chocó fue cuando vuelven, al cabo de los 3 años siguientes, claro, nosotros diciendo, mira, ese avión tal, ahí van los estarán. papás tal, Claro. estarán por ahí. Y al cabo de los años, pues cuando vuelven, que tu hermana pequeña mirando detrás de la puerta conmigo al lado, diciendo, hostia, ¿quiénes son esos señores? Hostia puta, claro. No Una, una, reconocíais. una flipada brutal. Pero yo decía, eh, hacía tiempo que no los veíamos. Claro. Pero bueno, con el tiempo igual los volvimos a conocer otra vez porque fue, claro, te criabas prácticamente, te criaste sin ellos. Y luego te tocaba otra vez el volver A a descubrir quién eran tus conocerlos, padres, claro. a descubrirlo, a pasar tiempo con ellos, a saber lo que era pasar tiempo con ellos, jugar al parque, porque realmente no teníamos eso. No me acuerdo tampoco de jugar a la pelota con mi padre o mis hermanos tampoco. Claro. Es decir,
no teníamos tiempo, nos criamos prácticamente solos, Mm. por los abuelos al fin y al cabo. Y cuando volvieron, volvieron para recogernos prácticamente. Volvimos a, bueno, perdón, nos recogieron y fuimos a Madrid. De Madrid pasamos por, bueno, pasamos por Madrid un tiempecito y nos fuimos a Mallorca. O sea, dijéramos que ellos lo que hicieron fue volver cuando ya aquí tenían un sustento Claro, para poder traeros con ellos aquí claro, a España, ¿no? claro, al fin y al cabo también ellos, dentro de lo que cabe, lo pasaron mal también. Claro. Es decir, Sin sus hijos, claro. venían sin Ujú. sus hijos, Mm. venían de un sitio culturalmente diferente, o sea, no tiene nada que ver la cultura de De allí allí con con la la de de aquí. aquí. Claro. Y si te das cuenta también, la cultura del momento era muy machista. La mujer, la ama de casa, tal, Trabaja el solo marido trabaja y el poco marido y más. punto. Mm. Claro. Y claro, fue durillo, fue Porque tú, ¿con durillo. qué edad te vienes aquí a España? ¿Con 8 o Nada, 9 unos, años? sí, 8, 7, 8 añitos, sí, ¿Y sí, cómo sí. fue ese cambio para ti, el dejar tu país a venir de un país completamente nuevo, gente completamente nueva, no conoces a nadie? Claro, ahí está el problema, perdón. Te encuentras con que no conoces nada. Cuento una situación que justamente, claro, allí ten cuidado con salir a la calle. Claro, No salgas a la calle porque o te secuestran o venden Un tus órganos peligro. y tal. Cuidado. Claro, al fin y claro. al cabo, estás en un sitio que no es, eres carne de cañón, Ujú. ¿sabes? Y tienes que estar muy, muy, muy atento a todo. Por eso incluso los mismos abuelos o los familiares como que te prohibían tanto no A la calle. salir a la Claro. calle sin ellos. Ujú. Claro, Ostras. era muy, muy, muy complicada la cosa. Y claro, llegas aquí a España, te encuentras con todo completamente diferente, te encuentras con edificios que tú flipas y tú dices, joder, qué diferente es esto. Y claro, pero aún así sigues teniendo la cultura De allí, claro. que tenías allí. Por tanto, yo una temporada que también le contaba esto al padre de mi chica, que era muy complicado. Ya venía con ese miedo de salir a la calle, que había una temporada que yo no salía a la calle, Ujú. Claro. por el Por miedo el miedo ese, que tenías de allí, claro, claro. claro, Claro. completamente. Totalmente. Y, y claro, bueno, con el tiempo pues te das cuenta de que una vez que ya estás en el colegio, claro, eres el único chico latino, Claro. eres el que habla diferente, eres el que tiene un color de piel diferente, claro, al final pasas situaciones Claro. complicadas, es Mm. decir, te hacen bullying, eh, ves cómo, ves cómo hay situaciones que tú callas Por miedo, ¿no? por Por el que miedo, sí, dirán, por el miedo, básicamente a por todo. miedo. Sí, por miedo mayormente. Mm. Y evitas todo eso. Intentas no dar más problema Del del que, problema que ya es Ya. claro, el exacto. hecho de creerte que todo, bueno, que todo básicamente esté en contra tuya. Ujú. Claro. Yo bueno, por lo que estoy intuyendo y escuchándote, ¿puede ser que sea eso uno de los motivos que te hizo entrar en el mundo del boxeo o no? Bueno, yo creo que uno de los motivos, en parte de ellos, fue mi hermano. ¿O no? Fue mi hermano quien me guió. Pero en cuestión de superación, sí. O Sí. sea, un poco él el que te animó, pero tú Fue, también decir, voy a yo claro, intentar entrenar algún arte marcial, alguna claro. cosa para poder defenderme Pero por lo que pueda pasar, o eso no fue tanto no, así. vale, No. Lo que me guió prácticamente al deporte del boxeo fue mi hermano. hermano. Fue quien, bueno, yo hacía fútbol. Ah, Hacía fútbol y resulta bueno, tampoco se me daba muy mal, pero no me acabó gustando. No me gustó el ambiente, la ya, verdad. Un ambiente muy hostil entre compañeros o padres muy bien. o tu propio padre que ves cómo te está echando la bronca desde la grada y dices, no es lo mío. Y Claro, obviamente yo con el tiempo, pues, eh, bueno, un día de esos me dice mi hermano, bueno, le cuento que ya no Seguir quiero con el ir al fútbol. muy boxeo, bien. digo, perdón, ya no quiero ir al fútbol. Y, y me dice, bueno, ¿y por qué no vienes a probar boxeo? Claro, mis padres no querían que yo hiciera boxeo. Para ellos, no, que lo haga tu hermano, que es él el que tiene que hacerlo, tú no, tú sigue con el fútbol. Yo al final, con el tiempo, hice boxeo.
¿Por qué? Digo, me acabé escapando de la casa en vez de... Hacía creer a mis padres que yo iba Al fútbol. a fútbol, tal Qué cual, bueno. y al final lo que hacía era irme a boxeo y así estuve durante tranquilamente medio año sin decirle yo a mis padres que estaba haciendo boxeo. Y claro, ¿cómo te comes todo esto? Eh, un niño de tranquilamente 11 años que tiene que pagar la mensualidad de Guau, tranquilamente claro. en aquel momento de unos 30 35 euros. Claro, yo no tenía ingreso ninguno, claro, eres un niño Y al para fin un y al chaval de esa cabo, edad, a tal ver por dónde cual. sacar esa Claro, ahí pasta. está. Pues lo que hacía era ir ahorrando euro a euro, céntimo a céntimo, no sé cómo lo hacía, pero siempre acababa consiguiendo Hostia, llegar qué a la bueno. mensualidad. Y, y con el tiempo, claro, no me quedó más remedio que acabar diciéndoselo y decirle, bueno, es lo que me gusta, es lo que hay y no puedo... Dejármelo ahora, quiero claro, seguir. claro, completamente. Y así fue como continué en boxeo. Claro, durante todo esto tienen muchos vaivenes, es Claro. decir, el aprendizaje, el hecho de también de tu familia. Al principio dices, ¡guau, qué bien! Pero luego con el tiempo te das cuenta de que tu propia familia tampoco te apoyaba igual. Es decir, en los combates, bien, pero mi hermano era alguien que despuntaba en el boxeo. Claro. La verdad es que mi hermano era tío muy duro y las peleas que ganaba los hacía muy bien. Sufrir. No, tiraba a la gente, no, una brutalidad. Y eso en amateur, o sea, porque no hablamos de boxeo profesional, sino amateur. Mm. Eh, y claro, incluso te llegas a dar cuenta de que tu propio padre te contaba a la gente que, que tú no servías para el boxeo, que el que servía Que el era tu mayor sí que hermano. servía, pero tú Claro, ¿y que... tú cómo te comes eso cuando, con Cuando lo el tiempo escuchas. de cuando lo escuchas? Eh, claro, te rompe el corazón. Es decir, Va siendo dices, un niño, "Buah, ¿no? bueno, Adolescente. eso fue, sí, cuando era adolescente y Mm. tal. Eh, pues duele mucho que oír que en ese momento cuando un hombre le dice a mi padre, se llama Facundo, digo, ¿se acuerda usted, don Facundo, cuando me decía que su Guau. hijo no iba a llegar a nada tal y míralo ahora cómo es profesional, tal igual? Claro, eso te motiva, pero a la vez te duele. Ya te digo. ¿Y qué Te te mo- hizo, Farlin, no tirar la toalla o no rendirte desde los 11 años? Pues lo que me hizo luchar fue, por una parte, también mi hermano. Me dio unas bases muy importantes para seguir en el deporte, para luchar cada día con esfuerzo, porque al final nadie te va a regalar nada. Al final estás solo tú solo te subes ahí encima del ring y no hay nadie más. No vas a boxear tú, Mm. ni nadie, Total. absolutamente nadie, ni tu entrenador. Estás solo tú. Y al Mm. fin y al cabo, eh, si buscas la gloria lo puedes conseguir tú. Ahora tienes que lucharlo, tienes que pagar el precio de esforzarte cada día, de cada entreno sudarlo, de cada pesaje superarlo, de cortarte de comer a lo mejor algunos días. eh, es algo que al final es duro, Mm. pero te reconforta. Incluso con el tiempo, cuando ya llevas mucho tiempo sin a lo mejor competir o algo, Mm. lo echas de menos. Echas de menos, es increíble, pero echas de menos pasar hambre. Fíjate, Hostia. imagínate, es flipante, pero echas de menos la sensación esa que tienes De querer comer y de no querer tener que comer. comer, ahí está, tal cual. Querer pegar un traguito de agua y Sí, sí, decir, sí, no, sí, que ya he sí, bebido el agua del día. completamente. Y porque me viene ahora a la mente, o sea, estás comentando muchas cosas que son muy Mm, duras. O sea, un combate al final es muy duro, pero mm, ya hemos hablado con Jairo, hemos hablado con Sento sí, y nos dicen lo mismo, ¿no? Que el combate es duro, pero casi ni te enteras de los golpes. sí, ¿Tú qué mm, dirías que es más duro? O sea, que el combate como tal o todo lo que va antes o la batalla esa mental que tienes que estar luchando meses antes, porque el combate es la claro, punta del iceberg que se claro, ve, pero claro. lo que hay debajo no se ve. ¿Qué dirías que es lo más duro para un boxeador? Lo más duro es la preparación, sin duda. No es Mm, ni el combate simplemente da igual los asaltos que hagas, 4, 6, 8, 10, 12, no mm, pasa nada. Al final el combate
son esos minutos que tú estás ahí en la performance, por así decir. decirlo. Pero lo más duro es esa preparación. La primera batalla que tienes es contra la báscula. Esa es la primera batalla que tú dices, ¡buah! eh, es dura. Es dura, es duro el hecho también de tener que pasar hambre el día anterior. El día anterior al pesaje, no poder comer o a lo mejor no poder beber porque a lo mejor estás ahí Claro. ajustado con el peso. Claro, es muy duro la preparación, sin duda. Es sin duda lo más duro de lo que es la parte del boxeo, porque luego al final es como, una vez que acaba el combate, te sientes Liberado. Liberado. nada, Claro. 200.000 kilos menos, Claro. pero tranquilamente. ¿Y cómo preparas tú la mente para un combate? Quiero decir, yo me imagino ahora tener que Claro. estar 6 meses entrenando a muerte, una semana antes comiendo poquísimo y el día antes sin comer y casi sin beber. Claro. ¿Cómo o sea, de alguna forma hay que prepararse mentalmente, es decir por mis pelotas que lo hago o hay un proceso. No es tanto el ego. Pues muchas veces yo lo llamaría ego, pero no es tanto el ego. Es, al igual que el mismo combate, no volverte loco. No volverte loco a la hora de decir, vale, hago esto por esto. Piensas en todo lo que has luchado, piensas en todo lo que has entrenado para llegar ahí. Ahora, no te sabría decir exactamente cómo preparas algo, porque al final nace. Es decir, es algo que ya lo tienes aquí dentro. Ujú. Y tú mismo lo vas puliendo, pero al final es algo que tú ya tienes A lo dentro. mejor dirías que es como un proceso de mucho tiempo, ¿no? Muchos años haciéndolo, poco a poco ir Es mejorándolo. experiencia al fin y al cabo, Vale. porque miedo, por ejemplo, lo tenemos todos. Y el que te diga que no tiene miedo ahí encima de ring es un mentiroso. Tío, pero como una casa. Pero como una casa. Claro. Y le puedes preguntar a cualquiera. Y el que te diga que no, de verdad, te está mintiendo en la cara. Cualquier persona. Yo mismo, cuando pasé a profesional, o la primera pelea en amateur, o cualquier pelea que haga, o la última que hice hace un mes y poquito más. Tenía miedo, tienes miedo. Y es muy importante, como hablaba con Luis, que te hagas amigo del miedo, que te hagas, que sea tu compañero, al fin y al cabo, para que no te restes, sino que te sume. Claro. El miedo al final te hace activar otras partes de la cabeza que tú a lo mejor en tu día a día no las puedes activar. Ese instinto de supervivencia, Totalmente. esa agilidad para esquivar, para que no te llegue ese golpe. O a lo mejor esas pulsaciones que se suben más de la cuenta para controlarlas. Al final el miedo te ayuda a eso, te ayuda a no perder la cabeza de lo que es el combate. Y estar en alerta todo el rato. Claro. Y Claro. que también, Falin, para afrontar el miedo, imagino que también te ayudará tu entorno, tu Mm. equipo, tu entrenador. ¿Qué es lo que más valoras del equipo y el entrenador que te aporte? Valoro muchísimo el que tenga esa persona con la que he estado en las buenas y en las malas. Mi entrenador, por ejemplo, o familiares, parejas. Es muy importante tener eso, siempre, siempre, siempre. Y cualquier boxeador te lo dirá. Y es muy increíble, pero cuando estás en un combate, puede haber 500.000 personas, pero que tú, increíblemente, solo oyes a esas personas. No sabría cómo llamarlo, no sé si a lo mejor activas esos hercios o tal en el oído de decir, vale, es esta persona o es esta. Yo al final cuando estoy en un combate, claro, hay un montón de personas chillando, a la persona que oigo es a mi entrenador, o a mi hermano, o a mi hermana, o a mi pareja. Al final, como que tu oído es Que capta lo que Es quiere selectivo, captar. ¿eh? ¿no? Es Sí, sí, selectivo, es completamente, selectivo. completamente. Qué bueno, qué bueno. Y de todos los combates, porque ¿cuántos combates tienes en profesional a día de hoy? Combates en profesional que he hecho son 13. Son 13 combates. Llevo 9 ganadas, 2 derrotas y 2 empates. Y de todos esos combates, ¿cuál podrías decir a lo mejor que ha sido para ti, o bueno, de esos de profesional o cuando eras amateur, el más especial? El que recuerdas aún, que dices, guau, es que ese combate, no a lo mejor por el resultado, no tiene por Claro. qué ser haber sido que hayas ganado, Claro. sino por el cómputo global de lo que fue ese combate.
Realmente te podría nombrar dos. Sí, pues adelante. Claro. Uno en amateur, que Ujú. fue contra un olímpico, Samuel Carmona, Muy bien. también, que en ese combate fue como que mi golpe, por así decir, sobre la mesa de decir, vale, estoy aquí, Aquí digo, soy yo, este soy ahí yo está. y toma. Salió bien, lo único que, claro, al final te estás pegando con un olímpico, o sea, no tiene nada que ver, Claro. pero fue muy, 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 muy didáctico. Ujú. Aprendiste. Aprendí mucho. ¿Ganaste o perdiste? Pero bueno, lógico, pero Ya. fue muy pero didáctico al qué fin y al bueno. cabo y lo utilicé como experiencia. Y luego otra que también perdí al final de las derrotas, con esto quiero llamar mucho la atención al Sí, tema de sí, las sí. derrotas. Las derrotas al final te ayudan y te mejoran 1000 veces mejor que haber ganado 500.000 combates, Correcto. pero 1000 veces Siempre y mejor. cuando tú quieras mejorar de esa derrota, Claro, al fin y evidentemente. al cabo, Pues, si tomas filosofía o la filosofía de cada combate o de cada derrota, puedes mejorarte, puedes automejorarte si Claro. tú lo decides, si tú tienes la posibilidad de hacerlo, porque a lo mejor puedes caer en una depresión por Sí, el claro. hecho de Sí, haber de haber perdido. perdido. Claro. Pues una de estas derrotas también fue actualmente es campeón de Europa, Hostia. un italiano, mm, Francesco de Rosa, creo que se llama. Eh, y en este combate realmente capté que es mucho más importante la cabeza, o sea, que importa mucho más la cabeza, el estar aquí in situ, Sí. que, que a lo mejor, El físico, ¿no? sí, El pegar porque al fuerte, a lo final, mejor. sí, no, porque ese día al final no estaba, en ese combate no estaba. Realmente era una pelea muy importante para Ujú. mí. Realmente fue una de las peleas más importantes de mi carrera. mm, Pero en esa no estuve, por situaciones Personales o lo que fuese, personales, no tenías la cabeza en el no combate. estuve, no Claro. estuve. mm, Y, y claro, al final perdí ese combate, pero claro, llegas al séptimo asalto y está ahí tu entrenador que, que te dice, Farlin, ¿estás aquí? Farlin, ¿estás aquí? Te pegó una hostia, A ver si dices, Fabi. me pegó un Un bofetón, galletón. me pegó un bofetón y me dijo, Farlin, ¿me oyes cuando te hablo? Y yo decir, ¿qué? No Pero estabas. no, mm, completamente. No estás. Ahí sí que realmente entendí cuando acabé ese combate eh, que la cabeza al final importa 1000 veces más que a lo mejor puedes estar preparado, puedes estar fuerte, pero como no estés bien mentalmente, Al hoyo. estás perdido. tal cual. Mm. Y ahora dejando un poco de lado las derrotas, hablando de algo ¿Mm? más positivo, ¿qué sentiste o qué recuerdos tienes de tu primera victoria como profesional, Farley? Brutal. Ganamos por KO en el tercer asalto. Uh, Muy bien, la verdad es que encima fue fuera de casa. Ganamos Encima. Claro, yo al final vivo y me he criado en Mallorca. Claro. Peleé en Albacete, en un pabellón lleno. Era una velada mixta en la que también se disputaba un título Uf, también en Muay Thai, si no voy muy bien. mal. Y hay un vídeo por ahí, creo. Ujú. Y, y ese combate lo recuerdo Cariño sí, y con mucho cariño. sentimiento. Sí, sí, sí. Porque al final, claro, era la primera vez que te subías encima de ring, pero en profesional. Claro, te ves el vendaje completamente diferente. Es decir, es un vendaje profesional. Venda quirúrgica, esparadrapo, no tiene nada que ver con un vendaje amateur, que al final es la cinta de toda la vida y Sí, sí, punto. sí. Eh, claro, te notas y dices, wow, qué bien. Y encima luego te pones los guantes, que son encima de 8 onzas, o sea, no es que pesan nada, tú notas tus nudillos y dices, ¡guau! Qué poderoso me siento! Pero claro, luego con el tiempo te das cuenta de que también el otro lo va a El tener. otro O sea, Claro, también, claro, exacto, claro. claro. es decir, no es solo tú, sino Claro. es el otro también que lo tiene. Y claro, yo sentí lo mismo que la primera vez que me subí encima de ring. Por primera vez. Sentí lo mismo. Sentía miedo, las piernas me Temblaban. temblaban, yo en mi cabeza pensando 500.000 situaciones. Claro, dice, vas a ganar, vas a perder, vas a hacer un KO o vas a perder tú por Por KO. KO, Claro, te invade todo. Y
ese cúmulo de sentimientos es indescriptible. Es indescriptible. Ahora, claro, llega la pelea, empieza a tocar la campana y dice, tan, primer asalto. Claro, yo decía, bueno, un combate más, tal. Vale, la primera hostia. Me pegan la primera hostia y me despiertan de golpe y yo digo, hostia, me pega un flash, es como si ahora mismo el foco sería, ¡pah! Y te pega la luz. Me pega el flash de repente y digo, hostia, que ya estamos en el combate. Claro, yo todavía seguía en el vestuario. Exacto, exacto. Es decir, mentalmente todavía estaba en el vestuario y claro, cuando me llega la primera hostia digo, hostia, que ya Estoy estamos aquí aquí y ya. tal. Digo, que esto ya no va de broma. Tocó espabilar. Claro, no, sí. Y al final, pues sí, conseguimos eso, ganar por KO en el tercer asalto. Y bien. Ujú. Lo recuerdo con mucho cariño ese combate. Y tú, Farlín, a la hora de preparar un combate, entiendo que esto, la palabra es constancia. No todos los días te levantarás con ganas de tener ese combate, de la pelea, de llegar al Entrenar. peso, de Claro. entrenar. ¿Cómo gestionas los días malos? Los días en los que no hay motivación y tiene que haber disciplina. ¿Qué haces? Los días en los que no hay motivación, realmente, en parte, eso sí que se lo agradezco a mi pareja. Es porque es ella la que me dice, no, levántate, ve allí. Claro, te levantas a las 5 y pico de la mañana, o vete a correr o vete al gimnasio. Claro, no siempre tienen las mismas ganas. No siempre tienen las mismas. Y dice, bueno, pues venga, va, lo voy a hacer tal. Pero luego cuando lo haces, dices, guau, ya Menos está, te mal que lo he sientes hecho. realizado, menos Ujú. mal, te sientes súper bien. Y a día de hoy, si tuvieses que definir el éxito para ti, de todo lo que has vivido, la situación de venirte Mm, de tu país natal aquí a España sin conocer a nadie, de ponerte a luchar mm, en contra de lo que tu padre a lo mejor mm. decía, ¿qué dirías ahora para ti que es el éxito? El éxito realmente llamaría éxito a mi experiencia, a todo lo que he aprendido gracias al boxeo. Para mí eso ya es éxito. Para mí ya es aprender esos valores que no he podido aprender desde pequeño Mm, por los Por mismos circunstancias. familiares, pues que lo hayas adquirido de una manera, aunque diferente, pero ya eres una persona diferente, ya no eres esa persona que venía sin valores o sin tanta cultura o con algo diferente. Ujú. Para mí, yo ya soy un ganador, al fin y al cabo. Te dirías que Ujú. el éxito ahora mismo para ti es el camino este que has Sí, recorrido y que te ha hecho completamente, ser lo que eres completamente, hoy. completamente. Ahora, no tiene fin. Joder, claro, Cada día estamos aprendiendo y estamos adquiriendo, más habilidades, más ahí está. Ujú. conocimientos. Pero al final estoy bien y con todo lo que he conseguido, la verdad. ¿Y dirías, Farlín, que has tenido algún punto de inflexión importante en tu vida? Porque nos has contado muchas anécdotas, que todas lo podrían ser, pero ¿te Mm. quedarías con alguna? ¿Alguna que te marcó especialmente? Alguna que me marcó. Ahora mismo, ahora mismo recuerdo una situación Ujú. que justamente fue mi hermano, es lo que digo, Ujú. mi hermano al final fue dentro de lo cabra loca que era, Que eh, era una persona que me ayudó mucho. Y fue en un entreno, una tontería, una situación cotidiana que tú dices, bueno, están entrenando, pero nos llevaban al límite. Es decir, en ese caso era un entreno físico que tenemos que hacer sprint y en el que ya prácticamente estamos acabando, pero yo le dije a mi entrenador, no puedo más, no puedo más. Y, y mi entrenador pues dijo, bueno, queda poco tal. Digo, no, le dije, no puedo más. Mi hermano me oyó eso, me vio y claro, al final supongo que se decepcionó por todo ello. Y cuando acabó el entreno, me dice, Farlin, quiero hablar contigo. Y me dijo, Farlin, nunca más tienes que decir no puedo más. Al final, nosotros somos boxeadores. Y nosotros, al final, si queremos conseguir lo que queremos, tenemos que lucharlo, sea como sea, hasta la muerte se hace falta, pero tenemos que lucharlo. Yo no te quiero ir más diciendo no puedo más. Yo, porque tú eres un guerrero y tú puedes serlo, tú puedes conseguirlo. Y tienes que hacer y tienes que aplicarlo esto a tu día a día. Y ese día para mí fue un punto de antes y un inflexión. después. Muy bien. Sí, Ujú. sí, porque después de ese día, cada entreno
en mi día a día, por más que lo pasara mal, lo pasara bien o tal, nunca llegué a decir más, no puedo No puedo más. más. Fue un punto que me caló mucho, Ujú. Qué bueno. muchísimo, y me ayudó a superarme a mí mismo y a seguir luchando por lo que quiero y a seguir motivado y a seguir con todo, bueno, a seguir aspirando a cosas que aún puedo llegar a conseguir. Ujú. Qué bueno. ¿Y crees que hubo también a lo mejor algún momento, algún combate que también te hizo ese decir, hostia, esto me lo tengo que replantear, me lo voy a plantear dejármelo, o no un combate o alguna situación que a lo mejor te dijo dejarte el boxeo? ¿Te rondó la cabeza dejarte el boxeo en algún momento? Realmente para mí hubiese sido como, como una decepción, una autodecepción para mí, pero realmente una situación sí que me recordó eso. Sí. Nada, en eso, en una preparación física también para el combate contra el chico este, el italiano que os Ah, muy bien. mencioné antes. Ujú. Era una preparación muy dura que estuve haciendo. Ujú. En ese momento sí que yo llegué a plantearme el dejarlo, el Hostia, decir, no, no hasta aquí. quiero, sí, porque fue tan duro, lo recuerdo tan duro, que no lo quería hacer más. Hostia. Mm, Ujú. Por la mm. cantidad de sacrificios, ¿no? Claro, al final era sacrificio, te estabas llevando el cuerpo al límite, claro, y Y tú en ese momento, o sea, tú no puedes, o sea, tú no disfrutas de ello, ¿o no, sí? ahí está, no Claro, disfrutas, digo yo, que dejas, digo, tú de- puedes disfrutar a lo mejor en el combate, cuando acaba claro, el combate, pero toda esa claro, preparación es imposible disfrutar. claro, tú no disfrutas de cuando llegas al punto en el que te agobia Claro, la preparación, Ujú. es, claro, ya está pasando de ser tu hobby, de algo que disfrutas de, a lo mejor puede ser tu trabajo, pero lo haces con ganas, Ujú. a no disfrutar nada, pero absolutamente nada de todo eso. Ujú. Y me pasó. ujú, Y en esa situación yo llegué a plantearme eso, de decir, no quiero esto más. Ujú. Y Farlin, ¿qué valores dirías que te ha aportado este deporte que luego aplicas tú en tu día a día o te han servido en tu vida? Respeto, primero de todo, respeto a todas las personas. No menospreciar a nadie, da igual la persona como sea, cómo se vista, alta, flaca, baja, X, lo que sea. Que no puedes tampoco juzgar a nadie por la portada, Ujú. porque al final a lo mejor esa misma portada engaña mucho de lo que contiene y claro, te encuentras a situaciones similares. Ha habido mucha gente que me ve a mí, claro, nunca he llegado a pegarme en la calle y tampoco lo haría, ¿eh? La verdad, no me parece tampoco, prefiero antes marcharme sí. y Santas Pascuas y listo. Ujú. Eh, pero mucha gente decirme, a ti no te vería como tal. Digo, te veo así tan niño bueno que tranquilamente te veo como un boxeador, como esa persona que a lo mejor abres una brecha a la otra persona Claro, o tal. Claro, no te ven así. Luego, prácticamente la enseñanza que a lo mejor yo estoy dando a mis alumnos, por ejemplo, porque también me dedico ah, a la muy bien, también enseñanza, soy entrenar. profesor, Muy sí. bien. La enseñanza que les doy a ellos es eso, es el respeto, el aprecio por el deporte, porque al final lo que te puede hacer esto es salir de situaciones complicadas, situaciones como por ejemplo malos tratos, situaciones de personas, por ejemplo, que en la vida han hecho deporte, personas sedentarias y que al final llegas Ujú. y dices, "Buah, me siento bien, me siento mejor que 20 años atrás, por ejemplo, o cuando tenía 18 años, me siento increíble. O personas pues maltratadas, que se sienten seguras, Claro. pues claro, al final cuando te llevas todo eso, te hace amar más el deporte. Ujú. Yo ya llevamos, que hemos entrevistado a Jairo, hemos entrevistado a Mm, Sento, y yo quiero romper una lanza porque soy profe y lo veo en los niños, tío. Lo veo que mm, todos los niños que practican un deporte de contacto son más respetuosos y mucho más completamente. educados que cualquiera que practique fútbol. Y lo Com- digo aquí y me da igual lo que me mm. digan, tío. Pero la mayoría, también lo digo, de Sí, clubes que sean, claro, o sea, de clubes humildes de claro, barrio, lo he visto, tío. Lo he claro, visto. Y mira que yo he hecho fútbol toda mi claro. vida y lo he visto.
Y que hay de todo, de verdad, también de todo. Pero la mayoría pasa. Y quiero también romper, porque a veces me vienen mates, ¿a qué lo apunto? Yo qué sé, algún arte marcial. Claro. Ay, es que si no va a estar pegándose todos los días. Sí, hombre, claro. Es que son esos estereotipos los que han hecho daño al deporte. Claro, te crees que vas a lo mejor a una clase de boxeo y ya es que te vas a pegar. No, no es lo que te venden en la tele. El boxeo realmente es deporte que te ayuda, primero de todo, a ti, mentalmente. Se lo digo a todos mis alumnos también. Es decir, imagínate, pon X, has tenido un mal día en el trabajo, o has discutido con tal, o justamente pues no es tu día. No vas a llevarte eso a casa. No vas a pagarlo con la primera persona que aparezca. No, completamente no. Digo, desahógate aquí, pega al saquito, el saquito no te va a decir No nada. se va a quejar. No se va a quejar y vas a estar la mar de bien. Es decir, te ayuda a nivel mental, te evade prácticamente de lo que es tu día a día. Al final les trato de enseñar eso, de que se suelten, que se desahoguen, porque al final no te puedes llevar. Ya es muy jodido el día a día como para, claro, como para estar más jodido aún después de haber tú desahogado, se supone. Claro. ¿Y qué sueños le quedan por cumplir a Farley, dentro y fuera del boxeo? Aún le quedan muchos, fuera, vamos a hablar afuera. Fuera, la familia, casa, sí. No, eso lo tengo bastante idealizado. Pero dentro del deporte muchos más aún. Primero de todo ser campeón de España, pronto, lo más probable. Campeón de Europa y campeón mundial, eso lo tengo clarísimo, pero muy claro. Y si tú no lo tienes aquí, olvídate. Y yo lo tengo muy claro, sé que voy a hacerlo. Eso queda grabado, ¿eh? Seas campeón del mundo. Y volveremos. Sacaremos el clip, claro que sí. Y volveremos a hacer un episodio. Sí. Claro que ¿Y sí. te queda o tienes en la mente algún combate soñado? ¿Algún combate que te dirías, me encantaría este combate? ¿O hubieses soñado haber luchado contra esta persona? Bueno, realmente yéndonos a lo mejor un poquito más lo famoso, obviamente me hubiese gustado o me gustaría llegar a tener un combate contra Inoue, que es al final un japonés, es el mejor peso super gallo, tiene un baje brutal, le llaman el monstruo, o sea, es una brutalidad, tío, o sea, imagínate si ya tiene el apodo así, imagínate con ello. Luego a nivel nacional me gustaría contra Jordan Camacho, que es un colega que también le tengo mucho aprecio. Si algún día ve esto, lo sabrá. Y por qué no, con Antonio Barrul, ¿por qué no? ¿Con quién? ¿Con quién? Antonio Barrul. Este es el chico. Este salió a una polémica hace poco, ¿puede ser? ¿O no es él? Sí, el de que en el cine defendió León. a una chica. Sí. O sea, ¿te gustaría competir contra él? Sí, claro, porque al final ha creado mucha expectación y realmente creo que me merezco ese combate. Pero expectación o sea, de revuelo en redes por lo que hizo o contigo. Vino a un combate mío y bueno, realmente nadie se esperaba que viniera. Realmente prácticamente vino a retarme, pero bueno, todavía sigo esperando el contrato que tanto hice. Digo, bueno, pues sigo esperando todavía a ese contrato, a que se contacte con mi equipo para llevar ese combate. Claro. O sea, fue a retarte, pero no se ha quedado ahí. Claro. Vale. Ahí. O sea, eso. ¿Te gustaría pelear con él y jugarte a lo mejor algún título o alguna cosita con él? Por supuesto. El campeonato de España teóricamente teníamos que haberlo hecho, él y yo. Pues ahí lo dejamos. Así que si nos escucha o nos ve, ya sabe, tiene aquí un combate. Pues bueno, vamos ahora al momento... Vamos al momento a Pascualet.
Vale, la primera es, ¿alguna vez has sentido que te robaron una pelea por política o intereses de promotores? Sí, sí, realmente cuando era amateur, sí que incluso llegué a estar vetado durante una temporada. ¿Vetado? Sí, vetado, es decir, no podía boxear por por el gobierno, por así decir, que tenía en ese momento la Federación de Boxeo Balear. Llegué a estar vetado y claro, al final yo los campeonatos de España en los que hice medalla en varios de ellos, los hice por Murcia. Imagínate, yo siendo de Mallorca, tener que irte a Murcia para representar a Murcia en los campeonatos de ¡Guau! España, claro. ¿Y alguno que te robaron? ¿Te robaron en algún combate? Sí, claro, desde luego. A ver, combates allí que tú dices, vale, le has pegado un palizón y dárselos al contrario, claro que sí. Incluso haber llegado a tirar a una persona y que Se lo den al- no, que de darle verdad por que puntos al otro. claro, que ganara por puntos y que tú dices, bueno, pues Vale, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer claro, más. Claro que- no puedes, claro, lo que al final tú no puedes controlar, Es las decisiones de los claro, jueces y cómo claro, valoran. claro. Totalmente. Vale, siguiente pregunta. ¿Quién es el boxeador más sobrevalorado que hayas visto? Uh. Uh. Pegamos traguito, pegamos traguito. Relleno, Bueno, sí, relleno por si acaso hay por si otra acaso. que no conteste. Al final acabaré. Este ya lo hemos visto, venga, va. ¿Hay dopaje en el boxeo profesional? Sí, hay dopaje. Ujú. Hay dopaje. Eh, claro, que se regule. Hasta cierto punto te podría decir que deberían regularlo mucho más. Mucho más. No sé, no. Actualmente sí, en combates muy importantes, muy De controversiales mucha también, repercusión, con claro. mucha repercusión, con un título de por medio, claro, ahí sí que sí o sí se mira. Pero se debería mirar mucho más en los combates más nacionales, un poquito más, porque al final yo creo que o muchos de ellos no pasarían ese test. Hostia. Pues siguiente. ¿Alguna vez has tenido que pelear por necesidad económica más que por pasión? Me hubiese gustado decirte que sí, pero no. Realmente todo lo he hecho por amor al deporte, incluso yo hubiese peleado Por nada. por nada, de gratis. Qué bueno. Sí, sí, sí. Nunca te has fijado en. O sea, evidentemente. Siempre, Tampoco vas a estar peleando claro, siempre de gratis. Claro, Pero- siempre dices, bueno, pues, si te ganas tus miles, pues oye, pues Mejor que no claro, ganar nada. Claro que obvio. sí, claro que sí, Correcto. claro que sí. Y esta la última, Farlin. Es miedo, ¿eh? Si te ofrecieran una bolsa de 100.000 euros por perder una pelea, ¿te lo pensarías? Prácticamente ni lo pensaría. No, soy muy honesto con ello. Creo que al final es una de mis bases. No decepcionarme a mí mismo. Y yo creo que eso me decepcionaría. Vale, pues No ha sido, Pues, Farlin, no ha antes sido tan de- complicado, no. ¿no? El Pascual Time. Ahora, si quieres hacernos alguna a nosotros. Bueno, ¿cuál ha sido vuestra entrevista más controversial? ¿Más controversial en qué sentido? A ver. En el que a lo mejor os haya caído un poco de palos por mediáticamente, o a lo mejor que la gente no estuviera muy de acuerdo con. Pues a nosotros palos nos caen pocos. Al que entrevistamos es al que le caen más palos. La verdad, porque es el que más se moja. Pero yo diría que han habido dos. Una súper reciente, que es bueno, las dos súper recientes. Tanto el de Jorge Quintana, que era un chico de bicis, que hablamos un poco de dopaje. Pues bueno, haya habido mucho listo por ahí. Y luego diría que la de Joan, con los arroces. Es un chef que explica cómo hacer una paella. Y bueno, hay mucho cuñado por ahí que sabe cómo hacer una paella y que lo que él hace es lo mejor. Entonces la llovió, pero es mucho palo. Yo diría que esas... Sí, esas dos puedes que sean. Sí, esas dos.
¿Una pregunta más Bueno. tienes? Sí, claro. Ah, va, madre mía. La última. Vale. Claro que sí, digo. Preparamos a beber. ¿Cuál es la entrevista que menos os ha gustado? Vale. Esa nos la hizo, de hecho, Joan, el arrocero. Mira. Y yo te voy a contestar lo mismo, ¿vale, Farlin? Para mí sería una falta de respeto para Sí. la persona que accedió a sentarse con Claro. nosotros decirlo. O sea, y yo solo les puedo Claro. agradecer a todos los que se han sentado con Claro. nosotros ese rato que han tenido. Mm. Entonces yo en esta voy a beber. Ahí vamos a beber porque no lo vamos Venga, a va, decir. yo voy a acompañar. Venga, porque, va. mira, Va, pues va. Y ahora sí, Farlin, bueno, tírale. Esto vale. Antes de terminar, Mm. siempre nos gusta dejar, en este caso a ti, que lances un mensaje o mensaje final, Ujú. o si quieres que comentemos algo que no se ha tratado, que no ha salido el tema y que te gustaría comentar, pues Claro. ahora es tu momento. Bueno, que realmente al final el boxeo es un deporte que está muy, muy, muy estigmatizado y que se debería desestigmatizar prácticamente el deporte, en este caso el boxeo, por eso, porque durante todo este tiempo, por X o por Y, por situaciones incluso de mucho antes, ya ligadas con el franquismo, se ha, se ha dejado en mala reputación. Y me gustaría que nadie tenga miedo de practicar el boxeo, ¿vale? Porque al final el boxeo es un deporte tan noble, el noble arte lo llaman, Mm. que prácticamente está a la orden del día y prácticamente es un mensaje para toda la gente, adultos. Tengo alumnos adultos, tengo alumnos de 65 años, imagínate, y que al final ellos lo que hacen practicar el deporte, pero porque les apasiona, les gusta, es una forma de evadirse del día a día, disfrutan de ello. Al final todo el mundo está invitado a practicarlo, ya sea mayor, menor, mujer, niño, niña, X, da igual, Mm. cualquiera. Qué bueno. Pues nada, tío, muchísimas gracias por, por venir, porque has venido desde Mallorca a grabar, así que creo que has sido el entrevistado que de más lejos viene. Bueno, Así que muchísimas que va, gracias. gracias a vosotros, Liz Stoipal, por esta entrevista, por este podcast y los llevo aquí, de verdad, de Y todo corazón. nos vemos cuando seas campeón del mundo, ¿eh? Claro que sí, De hecho, claro que sí. esto lo vamos a cerrar aquí. No va a poder decir que no. Bueno, podemos Cua- hacer cuando- cuando sea campeón de España, Vale. cuando sea campeón de Europa y Vale, cuando vale, consigamos el Mundial. Ahí. En la misma velada. Claro. En la misma velada, vamos a ahí elegir. Venga. es acabar y nada, recoges el cinturón, te sientas ahí con la cara hinchada Ahí, y vamos a ahí, hablar. ahí, me parece perfecto. Bueno, tío, muchísimas Hecho. gracias.